¿Estás preparado para enfrentar el 2025 con una mentalidad a prueba de caos? Ahora dime, si te dieran un mapa para navegar los desafíos más complicados del próximo año, uno que te ayudara a mantener la calma cuando todo a tu alrededor se derrumba, ¿lo usarías? Hoy te voy a entregar ese mapa, el estoicismo, una filosofía que ha transformado vidas durante más de 2 milenios. Tiene el poder de convertir los momentos de incertidumbre en oportunidades de crecimiento. Pero aquí viene la pregunta crucial. ¿Por qué algunos logran mantenerse fuertes y enfocados, mientras otros se pierden en el estrés y las emociones? Déjame decirte algo. El éxito en 2025 no dependerá de lo que suceda a tu alrededor, sino de cómo respondas a ello. Por eso, en este video descubrirás los 13 hábitos estoicos que cambiarán tu perspectiva y te darán herramientas reales para enfrentar cualquier situación. Estos hábitos no son simples consejos, son herramientas probadas por los grandes pensadores como Marco Aurelio y Séneca, y te aseguro que funcionan tanto ahora como funcionaron hace siglos. Imagina esto. Una vida donde los problemas no te paralizan, donde cada decisión está guiada por la claridad y donde la paz interior no es una meta lejana, sino tu estado natural. ¿Suena imposible? Te aseguro que no lo es. Quédate conmigo porque al final de este video no solo entenderás estos hábitos, sino que sabrás exactamente cómo aplicarlos para dominar tu vida en 2025. ¿Estás listo para esta transformación? Antes de seguir, ¿de qué ciudad o país estás viendo este video? Déjame tu comentario aquí abajo. Vamos a empezar ahora. Hábito 1. Domina tus emociones antes de que ellas te dominen. En el ajetreo del mundo moderno, dominar nuestras emociones se ha convertido en una habilidad esencial. Todos hemos experimentado momentos en los que nuestras reacciones impulsivas nos han llevado a decir o hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. ¿Por qué sucede esto? La respuesta, que encontraremos en las enseñanzas del estoicismo, puede transformarse en una poderosa herramienta para mejorar nuestras vidas. El estoicismo, una filosofía que ha perdurado a través de los siglos, nos ofrece una perspectiva única y valiosa sobre el control emocional. Los estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, no consideraban las emociones como enemigos, sino como señales que necesitan ser comprendidas y gestionadas adecuadamente. Según esta filosofía, el problema no radica en las emociones mismas, sino en cómo respondemos a ellas. La clave para dominar nuestras emociones reside en la capacidad de pausar, reflexionar y luego responder de manera sabia y considerada. Este enfoque es particularmente crucial en momentos críticos, donde nuestras decisiones pueden tener un impacto duradero. La pausa nos permite desconectar la reacción automática y ganar tiempo para una respuesta más racional y adecuada. Este simple acto de detenernos antes de reaccionar puede prevenir muchos conflictos y malentendidos. Para lograr este nivel de autocontrol, el estoicismo sugiere varias prácticas. La primera es la autorreflexión. Tomarse unos minutos cada día para revisar nuestros pensamientos y acciones nos ayuda a entender mejor nuestras reacciones emocionales. Pregúntate, ¿por qué reaccioné de esa manera? ¿Y qué puedo aprender de esta experiencia? Esta introspección regular fortalece nuestra capacidad para manejar las emociones de manera más efectiva. Otra práctica es la meditación estoica. Epicteto, por ejemplo, recomendaba visualizar situaciones desafiantes y practicar mentalmente cómo responder de manera calmada y razonable. Esta preparación mental reduce la sorpresa y el impacto emocional cuando enfrentamos situaciones reales similares. Al entrenar nuestra mente para anticipar y gestionar desafíos, ganamos confianza en nuestra capacidad para manejar nuestras emociones. El entendimiento de la dicotomía del control es otra herramienta fundamental en el estoicismo.
Esta enseñanza nos invita a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. Nuestras emociones están dentro de nuestra esfera de control en términos de cómo las procesamos y respondemos. Al aceptar esta responsabilidad, dejamos de ser víctimas de nuestras reacciones impulsivas y empezamos a actuar con mayor conciencia y deliberación. Los beneficios de dominar nuestras emociones van más allá de la mejora de nuestras relaciones personales y profesionales. Un estado emocional equilibrado promueve la salud mental y física, reduce el estrés y aumenta la claridad mental. Nos permite enfrentar los desafíos con una mente tranquila y resolutiva, en lugar de ser arrastrados por la marea de emociones negativas. El estoicismo nos enseña que el verdadero poder no reside en suprimir o negar nuestras emociones, sino en comprenderlas y gestionarlas de manera sabia. Al practicar la pausa, la reflexión y la meditación, y al aceptar la dicotomía del control, podemos transformar nuestra manera de interactuar con el mundo y con nosotros mismos. En momentos críticos, esta habilidad de dominar nuestras emociones antes de que ellas nos dominen se convierte en un pilar fundamental para una vida plena y equilibrada. ¿Estás listo para adoptar este enfoque y descubrir el poder transformador del control emocional? La promesa de una vida más serena y efectiva está a tu alcance. Hábito 2. El poder del silencio en un mundo ruidoso. En un mundo saturado de ruido y constante distracción, donde las opiniones, las críticas y los comentarios fluyen sin cesar, surge una pregunta crucial. ¿Y si la clave para encontrar paz no estuviera en decir más, sino en decir menos? El silencio, a menudo subestimado, tiene un poder inmenso que va más allá de lo que imaginamos. No es simplemente la ausencia de palabras, sino una herramienta poderosa para el autoconocimiento, el control emocional y las relaciones más auténticas. El estoicismo, como filosofía de vida, enseña la importancia del silencio no solo como una estrategia de comunicación, sino como un medio para fortalecer nuestra mente y carácter. Los antiguos estoicos comprendían que hablar sin reflexión o sin propósito puede generar más problemas que soluciones. Por ello defendían el arte de escuchar, reflexionar y elegir cuidadosamente nuestras palabras. Marco Aurelio, el emperador filósofo, decía: «La mejor manera de vengarse de alguien es no parecerse a él». En este contexto, guardar silencio frente a la provocación o el conflicto no es rendirse, sino optar por una forma superior de manejar la situación. El silencio estratégico es una forma de ganar control sobre uno mismo. En lugar de ceder a la tentación de defenderse a toda costa, de hablar sin medida o de buscar constantemente la aprobación externa, el silencio nos ofrece un espacio para la reflexión. Nos da tiempo para pensar antes de responder, para analizar nuestras emociones y para decidir si lo que vamos a decir realmente contribuye a nuestra paz y bienestar. En vez de reaccionar impulsivamente, el silencio nos permite responder con sabiduría y sin dejarnos arrastrar por el ruido exterior. Este poder del silencio también transforma nuestras relaciones. A menudo, la verdadera comunicación no está en lo que decimos, sino en lo que no decimos. Escuchar en silencio, con atención plena, sin interrumpir, nos permite comprender mejor a los demás, generar empatía y fortalecer los vínculos. En lugar de buscar constantemente la validación o el debate, el silencio nos invita a ser más presentes, a mostrar más respeto y a establecer una conexión más profunda y significativa. En el ámbito personal, aprender a guardar silencio también es un acto de autocuidado. Vivimos en una era de constante estimulación y estrés, donde se espera que estemos siempre disponibles y listos para dar nuestra opinión.
Sin embargo, el silencio nos ayuda a desconectarnos de esa presión, a reequilibrar nuestra mente y a encontrar la paz interior. Como decía Séneca, el que se retira del ruido de la vida no se va a la nada, sino a un lugar donde puede pensar con claridad. El poder del silencio no se trata de callar por callar, sino de saber cuándo es el momento adecuado para hablar y cuándo es mejor permanecer en silencio. En un mundo que constantemente nos empuja a hablar más, el silencio estratégico es un acto de fuerza interior y de sabiduría. Aprende a dominarlo y descubrirás cómo cambiará tu forma de relacionarte con los demás y, sobre todo, cómo aumentará tu paz interior. Hábito 3. Agradecer incluso en las dificultades. ¿Sabías que la gratitud puede transformar los desafíos en oportunidades? En lugar de quejarte, elige agradecer. Este hábito no solo cambia tu perspectiva, sino que fortalece tu resiliencia. En un mundo donde las dificultades parecen ser parte de nuestra rutina diaria, el estoicismo nos ofrece una perspectiva transformadora. En lugar de ver los obstáculos como cargas, los estoicos nos enseñan a verlos como oportunidades para crecer, aprender y fortalecer nuestra resiliencia. Uno de los hábitos más poderosos que podemos cultivar es el hábito de agradecer, incluso en medio de las pruebas más difíciles. El filósofo Séneca, una de las figuras más representativas del estoicismo, afirmaba que la dificultad viene de la mano de la oportunidad. Esta simple frase nos invita a reconsiderar cómo enfrentamos los momentos complicados. En lugar de caer en la queja o el desánimo, podemos elegir adoptar una actitud de gratitud. Agradecer no solo por lo que tenemos, sino también por lo que aprendemos a través de las adversidades. Imagina por un momento que, en lugar de quejarte cuando algo no sale como esperabas, te detienes y piensas: ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo usar este desafío para mejorar? Este cambio de mentalidad, esta capacidad de encontrar algo positivo incluso en lo negativo, es lo que permite a los estoicos mantener la calma en medio de la tormenta. La gratitud no se trata solo de dar gracias por lo bueno, sino de reconocer el valor que las dificultades pueden aportarnos a nuestro crecimiento personal. Este hábito de agradecer, incluso en las dificultades, no solo transforma nuestra perspectiva, sino que también fortalece nuestra resiliencia. La resiliencia estoica no es la capacidad de evitar el sufrimiento, sino la capacidad de enfrentarlo con fortaleza, aprender de él y salir más sabios y más fuertes. Cuando practicamos la gratitud en momentos de crisis, cultivamos una mentalidad que nos permite adaptarnos y salir adelante sin perder la paz interior. Además, la gratitud nos conecta con una poderosa fuente de bienestar emocional. En lugar de centrarnos en lo que nos falta o en lo que no hemos logrado, podemos enfocarnos en lo que hemos aprendido y en lo que hemos superado. Esto no solo mejora nuestra autoestima, sino que también nos prepara mejor para enfrentar futuros desafíos. Como dijo Marco Aurelio, lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. Al integrar la gratitud en nuestras vidas, comenzamos a ver que cada experiencia, buena o mala, forma parte de un todo que contribuye a nuestro bienestar y crecimiento. Uno de estos hábitos esenciales es, sin duda, la práctica de la gratitud. Este hábito tiene un poder transformador no solo en nuestra vida personal, sino también en la forma en que nos relacionamos con los demás. Nos permite ver el valor en cada situación, en cada desafío, y nos ofrece una manera de hacer frente a las dificultades con sabiduría, fortaleza y serenidad. Si deseas ser parte de un futuro más fuerte, resiliente y sabio, el primer paso es aprender a agradecer incluso cuando las circunstancias no son ideales.
Practicar la gratitud, como nos enseñan los estoicos, es una herramienta poderosa para construir una vida más equilibrada, plena y orientada hacia el crecimiento continuo. Hábito 4. Practica la incomodidad antes de que la vida te lo exija. ¿Cómo reaccionarías si mañana todo cambiara? La capacidad para enfrentar lo inesperado es una virtud esencial en la vida moderna, y el estoicismo nos ofrece valiosas lecciones para desarrollar esta habilidad. En un mundo lleno de incertidumbres, practicar la incomodidad antes de que la vida nos lo exija se convierte en un hábito transformador que puede hacernos inquebrantables frente a cualquier adversidad. El filósofo estoico Epicteto enseñaba que no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Esta enseñanza subraya la importancia de prepararnos mental y emocionalmente para las dificultades, para que cuando surjan podamos enfrentarlas con calma y resiliencia. Practicar la incomodidad no es simplemente soportar el sufrimiento, sino entrenar nuestra mente y cuerpo para adaptarse a las circunstancias adversas de manera efectiva. La primera promesa de este enfoque es la resiliencia fortalecida. Al enfrentar voluntariamente situaciones incómodas, desarrollamos una mayor capacidad para manejar el estrés y la adversidad. Esto puede implicar actividades tan simples como exponerse a temperaturas extremas, ayunar de vez en cuando o incluso desafiarse a uno mismo a completar tareas difíciles sin la comodidad habitual. Estos actos, aunque pequeños, construyen una fortaleza mental que nos prepara para desafíos más significativos en el futuro. Por ejemplo, Marco Aurelio, otro gran estoico, practicaba la reflexión sobre la mortalidad y las adversidades como una forma de fortalecer su espíritu. Al contemplar regularmente la posibilidad de pérdidas y dificultades, se preparaba mentalmente para enfrentar cualquier eventualidad con serenidad y claridad. Esta práctica, conocida como premeditatio malorum, premeditación de los males, no es una forma de pesimismo, sino una estrategia para desarrollar una mente resiliente y preparada. La solución a la incertidumbre no reside en evitar los desafíos, sino en enfrentarlos con una mente y un espíritu entrenados. La práctica regular de la incomodidad nos permite desarrollar una tolerancia al estrés que no solo nos hace más resistentes, sino que también nos enseña a valorar y aprovechar las oportunidades en medio de las dificultades. En lugar de ver los obstáculos como amenazas, comenzamos a percibirlos como oportunidades para crecer y fortalecer nuestro carácter. Además, practicar la incomodidad nos ayuda a desarrollar una actitud de gratitud. Al experimentar voluntariamente la carencia o el esfuerzo, aprendemos a apreciar más profundamente las comodidades y facilidades de nuestra vida cotidiana. Esta gratitud, a su vez, alimenta una perspectiva positiva y un enfoque más equilibrado hacia la vida. Incorporar este hábito estoico en nuestra vida diaria también nos permite descubrir nuestras verdaderas capacidades y límites. Enfrentarnos a la incomodidad nos empuja fuera de nuestra zona de confort y nos revela un potencial que quizá no sabíamos que teníamos. Esta autoexploración nos empodera y nos proporciona una mayor confianza en nuestra capacidad para enfrentar cualquier desafío. Practicar la incomodidad antes de que la vida nos lo exija es un hábito estoico que no solo nos prepara para lo inesperado, sino que también fortalece nuestra resiliencia, gratitud y autoconfianza. Al incorporar este hábito en nuestra rutina diaria, nos convertimos en individuos más fuertes y equilibrados, capaces de enfrentar las adversidades con una mente serena y un espíritu inquebrantable. ¿Estás listo para adoptar este enfoque y descubrir el poder transformador de la incomodidad? La promesa de una vida más resiliente y plena está a tu alcance.
¿Sabías que cada vez que das like a un video como este, estás ayudando a difundir las enseñanzas del estoicismo a más personas? Suscríbete para seguir ser parte de esta misión. Hábito 5. Controla lo que puedes, suelta lo que no. Te agobias por cosas fuera de tu control. Este es un dilema común que muchos enfrentamos a diario. Sentirnos abrumados por situaciones que escapan a nuestra influencia puede generar estrés y ansiedad, afectando negativamente nuestra calidad de vida. Aquí es donde el estoicismo, una filosofía antigua pero extremadamente relevante, nos ofrece una solución poderosa. Aprender a diferenciar entre lo que depende de nosotros y lo que no. El estoicismo nos enseña que nuestras emociones y reacciones son lo único que realmente podemos controlar. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, lo expresó claramente. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de las cosas. Esto significa que, aunque no podemos cambiar los eventos externos, sí podemos cambiar cómo los percibimos y reaccionamos ante ellos. Imagínate estar en medio de un tráfico caótico. Puedes elegir frustrarte y dejar que la ira te consuma, o puedes aceptar la situación sabiendo que no está bajo tu control y utilizar ese tiempo para escuchar un podcast interesante o reflexionar sobre tu día. Esta elección consciente de controlar tu respuesta, en lugar de luchar contra lo inevitable, es la esencia de esta enseñanza estoica. La primera promesa de adoptar este hábito es una reducción significativa del estrés. Al enfocarnos únicamente en lo que podemos controlar, liberamos nuestra mente de la carga de las preocupaciones innecesarias. Esto no solo mejora nuestra salud mental, sino que también nos permite canalizar nuestra energía de manera más eficiente hacia aspectos de la vida que realmente podemos influenciar. Además, soltar lo que no podemos controlar nos abre a una mayor aceptación y paz interior. Cuando dejamos de intentar manejar todo y todos, empezamos a vivir con más tranquilidad. Esta aceptación no es resignación, sino un acto de sabiduría y fortaleza. Nos permite enfrentar la vida con una actitud más positiva y resiliente. Otra promesa de este hábito es la mejora de nuestras relaciones. Al aceptar que no podemos controlar a otras personas ni sus acciones, dejamos de intentar cambiarlas y, en su lugar, comenzamos a enfocarnos en mejorar nuestra propia respuesta. Este cambio de enfoque no solo reduce conflictos, sino que también fomenta relaciones más saludables y respetuosas. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza estoica en nuestra vida diaria? Empieza por identificar claramente lo que está bajo tu control y lo que no. Esto incluye tus pensamientos, acciones y actitudes. Todo lo demás, desde el clima hasta las opiniones de los demás, no está bajo tu control. Practica la reflexión diaria, preguntándote, ¿estoy gastando energía en algo que no puedo cambiar? Si la respuesta es sí, entonces suéltalo. Implementa prácticas de meditación y mindfulness para fortalecer tu capacidad de centrarte en el momento presente y gestionar tus reacciones emocionales. La meditación regular puede ayudarte a cultivar una mente más tranquila y enfocada, mejorando tu habilidad para diferenciar entre lo controlable y lo incontrolable. Aprender a controlar lo que puedes y soltar lo que no es una habilidad esencial que el estoicismo nos invita a desarrollar. Este hábito no solo te liberará de preocupaciones innecesarias, sino que también te brindará una mayor paz interior y mejorará tus relaciones. La promesa de una vida más equilibrada y serena está a tu alcance. ¿Estás listo para adoptar esta enseñanza estoica y transformar tu manera de enfrentar la vida? La clave para una existencia más plena y libre de estrés está en tus manos. Solo tienes que aprender a soltar lo que no puedes controlar y concentrarte en lo que sí puedes.
Hábito 6. La virtud como brújula para tus decisiones. Te cuesta decidir qué es lo correcto. En un mundo donde las decisiones pueden ser complejas y a menudo moralmente ambiguas, encontrar una guía clara puede ser un desafío. Aquí es donde el estoicismo ofrece una herramienta invaluable, la virtud como brújula infalible para nuestras decisiones. Al aprender a alinear nuestras acciones con principios sólidos, nunca nos perderemos en el camino de la vida. Los estoicos, incluyendo figuras prominentes como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, creían que la virtud era el bien supremo y el único camino hacia una vida plena y significativa. Para ellos, la virtud no era solo una característica deseable, sino la base sobre la cual construir todas nuestras acciones y decisiones. Pero, ¿qué significa exactamente vivir según la virtud? En el estoicismo, las virtudes cardinales son la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza. La sabiduría nos permite discernir lo correcto de lo incorrecto. El coraje nos da la fuerza para actuar conforme a nuestros principios. La justicia asegura que tratemos a los demás de manera equitativa y con respeto. Y la templanza nos ayuda a mantener el equilibrio y la moderación en todas nuestras acciones. Tomemos el ejemplo de Marco Aurelio, el emperador filósofo. En sus meditaciones reflexiona constantemente sobre cómo vivir una vida virtuosa y cómo sus decisiones como líder debían alinearse con estos principios. A pesar de las enormes presiones y responsabilidades, Marco Aurelio se esforzaba por tomar decisiones justas y sabias, mostrando que la virtud puede guiar incluso en los roles más desafiantes. Aplicar estos principios en nuestra vida cotidiana puede parecer una tarea formidable, pero el proceso comienza con la autorreflexión y la intención consciente. Antes de tomar una decisión, pregúntate, ¿esta acción refleja la sabiduría? ¿Es valiente? ¿Es justa? ¿Muestra templanza? Al hacer esto, entrenamos nuestra mente para considerar no solo los resultados inmediatos, sino también el impacto a largo plazo de nuestras acciones en nosotros mismos y en los demás. La promesa de vivir según la virtud es una mayor claridad y paz interior. Cuando nuestras decisiones están alineadas con principios sólidos, reducimos la disonancia interna y el arrepentimiento. Este enfoque también fortalece nuestra integridad personal y nuestra reputación, ya que los demás ven nuestras acciones como consistentes y confiables. Además, al hacer de la virtud nuestra brújula, desarrollamos una resiliencia moral que nos permite resistir las tentaciones y presiones externas. Enfrentar situaciones difíciles con una base de principios virtuosos nos da la confianza de que, sin importar el resultado, hemos actuado de la mejor manera posible. Implementar este hábito puede comenzar con pequeños pasos diarios. Practica la honestidad en tus interacciones, muestra coraje al enfrentar tus miedos y trata a los demás con justicia y respeto. Con el tiempo, estos actos se convertirán en parte de tu carácter y guiarán tus decisiones de manera natural. Usar la virtud como brújula para nuestras decisiones nos proporciona una guía clara y sólida en un mundo lleno de incertidumbres. Al alinear nuestras acciones con principios estoicos como la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza, no solo tomamos mejores decisiones, sino que también cultivamos un sentido profundo de satisfacción y propósito. ¿Estás listo para dejar que la virtud guíe tus decisiones y transformar tu vida en 2025 y más allá? La promesa de una vida más equilibrada y moralmente sólida está a tu alcance. Hábito 7. Enfrenta tus miedos con valentía racional. El miedo paraliza, pero ¿y si te dijera que puedes aprender a enfrentarlo?
El estoicismo, una filosofía de vida desarrollada hace más de 2000 años, nos ofrece un enfoque poderoso y práctico para lidiar con nuestros miedos, enfrentarlos con valentía racional. Desmontar el poder del miedo sobre nosotros mediante la lógica y la razón puede transformar nuestra vida de manera profunda y liberadora. El miedo es una emoción natural que todos experimentamos. Nos alerta de posibles peligros y en ciertas situaciones es esencial para nuestra supervivencia. Sin embargo, cuando el miedo se convierte en un obstáculo constante, puede limitar nuestro potencial y nuestra capacidad para disfrutar la vida plenamente. Los estoicos entendían esto y desarrollaron técnicas para gestionar y superar el miedo de manera efectiva. Epicteto enseñaba que el miedo no proviene de las cosas en sí, sino de nuestras percepciones sobre ellas. En sus discursos, Epicteto enfatizaba que debemos examinar racionalmente nuestros miedos y cuestionar su fundamento. Preguntarnos, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Y cómo puedo prepararme para esa eventualidad? Nos permite ver nuestras preocupaciones desde una perspectiva más objetiva y menos aterradora. La valentía racional se basa en la premisa de que, al entender y aceptar nuestras emociones, podemos disminuir su poder sobre nosotros. Este proceso implica enfrentar nuestros miedos directamente en lugar de evitarlos. Por ejemplo, si tememos hablar en público, podemos descomponer ese miedo en sus componentes básicos. Miedo a equivocarse, a ser juzgado, a no estar a la altura. Al analizar cada uno de estos aspectos, encontramos que muchos de nuestros temores son exageraciones o percepciones distorsionadas de la realidad. Marco Aurelio aplicaba esta técnica en su vida diaria. En sus meditaciones, reflexionaba sobre la inevitabilidad de la muerte y la transitoriedad de la vida. Al aceptar estas verdades universales, Marco Aurelio encontraba el coraje para actuar con decisión y serenidad, sin dejarse paralizar por el miedo. Su ejemplo nos muestra que al enfrentarnos a nuestros miedos con lógica, podemos encontrar una fuente inagotable de fortaleza y claridad. La práctica de la valentía racional no solo nos libera del miedo, sino que también nos fortalece emocionalmente. Al aprender a desafiar nuestras preocupaciones con argumentos lógicos y preparados, desarrollamos una resiliencia mental que nos permite manejar situaciones difíciles con mayor facilidad. Este proceso también nos enseña a ser más compasivos con nosotros mismos, reconociendo que el miedo es una emoción humana natural, pero que no debe definirnos ni controlarnos. Un método eficaz para aplicar esta filosofía es la visualización negativa, una práctica estoica que consiste en imaginar el peor escenario posible y prepararse mentalmente para ello. Al hacer esto, reducimos la sorpresa y el impacto emocional si ese escenario llegara a ocurrir, y estamos mejor equipados para enfrentarlo con calma y valentía. Enfrentar tus miedos con valentía racional es un hábito estoico que puede transformar tu vida. Al usar la lógica para desmontar el poder del miedo, puedes encontrar una mayor paz y confianza en ti mismo. Este enfoque no solo reduce el estrés y la ansiedad, sino que también te permite vivir con más libertad y satisfacción. ¿Estás listo para adoptar esta técnica estoica y descubrir el poder liberador de la valentía racional? La promesa de una vida más valiente y plena está a tu alcance. Hábito 8. Encuentra la libertad en la disciplina. ¿Crees que la disciplina es restrictiva? Al contrario, es liberadora. Este hábito no solo guía nuestros pasos, sino que también nos permite construir una vida basada en nuestras verdaderas prioridades y no en impulsos momentáneos. Vivimos en una era de gratificación instantánea, donde las distracciones están al alcance de la mano. Redes sociales,
Entretenimiento constante y una avalancha de estímulos pueden desviar nuestra atención y hacernos perder de vista lo que realmente importa. Aquí es donde la disciplina entra en juego, no como una cadena que nos aprisiona, sino como una brújula que nos dirige hacia nuestros objetivos más profundos. La disciplina, según los estoicos, es una virtud esencial. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, enfatiza la importancia de mantener un control firme sobre nuestras acciones y deseos. No se trata de reprimirnos, sino de alinearnos con nuestros valores y metas. Al practicar la disciplina, elegimos conscientemente lo que es mejor para nosotros a largo plazo, en lugar de dejarnos llevar por impulsos inmediatos. Piénsalo de esta manera. ¿Cuántas veces has sentido que perdías el rumbo por seguir deseos pasajeros? Tal vez querías ahorrar dinero, pero una compra impulsiva te desvió de tu objetivo. O querías mejorar tu salud, pero la tentación de una comida poco saludable te hizo retroceder. La disciplina nos protege de estos desvíos, permitiéndonos avanzar con determinación hacia lo que realmente queremos. Ahora, te invito a reflexionar sobre tu vida. ¿Qué áreas podrían beneficiarse de una mayor disciplina? ¿En qué aspectos sientes que tus impulsos te están alejando de tus metas? Considera cómo establecer hábitos disciplinados podría transformar estas áreas. La promesa de la disciplina es la libertad verdadera. Al ejercer control sobre nuestras decisiones, ganamos independencia de las influencias externas y de nuestros propios caprichos. Nos volvemos arquitectos de nuestra propia vida, diseñando un camino que refleja nuestras aspiraciones más auténticas. Además, la disciplina nos proporciona un sentido de logro y autorrespeto. Cada vez que elegimos una acción disciplinada, reforzamos nuestra confianza en nuestra capacidad para cumplir nuestras promesas a nosotros mismos. Este ciclo de autorrefuerzo fortalece nuestra resolución y nos motiva a continuar. Para cultivar la disciplina, comienza con pequeños pasos. Establece metas claras y realistas y crea un plan para alcanzarlas. Celebra tus progresos y aprende de tus caídas sin juzgarte. Recuerda que la disciplina no es perfección, sino perseverancia. La disciplina no es una prisión, sino una llave que abre la puerta a una vida más plena y satisfactoria. Al abrazar este hábito estoico, encontramos la libertad para vivir de acuerdo con nuestros valores y prioridades. ¿Estás listo para descubrir la liberación que la disciplina puede ofrecerte? La promesa de una vida más intencional y gratificante está a tu alcance, esperando ser descubierta con cada decisión que tomes. Hábito 9. Acepta la impermanencia y aprende a soltar. ¿Temes perder lo que tienes? Este es un miedo común que muchos de nosotros enfrentamos. En una sociedad que valora la adquisición y la acumulación, la idea de perder algo que valoramos puede ser aterradora. Sin embargo, los estoicos nos ofrecen una perspectiva diferente y liberadora: abrazar la impermanencia y aprender a soltar. La impermanencia es una realidad fundamental de la vida. Todo, desde nuestras posesiones hasta nuestras relaciones y experiencias, es temporal. Al aceptar esta verdad, podemos liberarnos del miedo al cambio y la pérdida. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexionaba constantemente sobre la transitoriedad de la vida. Para él, aceptar la impermanencia no solo era una fuente de tranquilidad, sino también una manera de valorar más profundamente el presente. Este hábito de aceptar la impermanencia nos ayuda a vivir más ligeros, disfrutando del presente sin apego excesivo. Cuando entendemos que nada es permanente, podemos apreciar cada momento y experiencia sin el peso del miedo a perderlos. Esto no significa que no debamos valorar lo que tenemos, sino que debemos hacerlo con una conciencia de su naturaleza temporal. Los estoicos practicaban este hábito de varias maneras.
Una de ellas era la reflexión diaria sobre la mortalidad, conocida como Memento Mori. Al recordar que la vida es finita, se enfocaban en lo que realmente importa y se liberaban de preocupaciones triviales. Esta práctica no es macabra ni deprimente. Al contrario, es un recordatorio poderoso de la preciosidad del tiempo y la importancia de vivir de acuerdo con nuestros valores. Pensemos en nuestras posesiones materiales. A menudo nos apegamos a cosas que creemos que definen nuestro estatus o identidad. Sin embargo, al aceptar que estos objetos son efímeros, podemos liberarnos de la carga de su mantenimiento y preocupación. ¿Alguna vez has sentido el alivio de deshacerte de algo que ya no necesitas? Esa sensación de liberación es un ejemplo de los beneficios de soltar. Aceptar la impermanencia también nos ayuda a manejar las relaciones personales. Las personas entran y salen de nuestras vidas, y aunque esto puede ser doloroso, es parte natural de la existencia. Al aprender a soltar, podemos apreciar las relaciones por lo que son en el momento, sin aferrarnos al miedo de perderlas. Esto nos permite amar más plenamente y estar más presentes con aquellos que nos rodean. La promesa de este hábito estoico es una vida más plena y libre de ansiedad. Al soltar lo que no podemos controlar y aceptar la naturaleza transitoria de la vida, encontramos una paz interior duradera. Nos volvemos más resilientes frente a los cambios y las pérdidas, y podemos disfrutar del presente con una gratitud más profunda. Para incorporar este hábito en tu vida, empieza con pequeños pasos. Practica la gratitud diaria, enfocándote en las cosas buenas de tu vida sin aferrarte a ellas. Reflexiona sobre la transitoriedad de tus posesiones y relaciones y permítete soltar aquellas que ya no te sirven. Al hacerlo, descubrirás que soltar no es una pérdida, sino una ganancia de libertad y claridad. Aceptar la impermanencia y aprender a soltar es un hábito estoico que puede transformar tu vida. Al abrazar la idea de que todo es temporal, puedes vivir más ligero, disfrutando del presente sin apego excesivo. ¿Estás listo para adoptar esta enseñanza y encontrar la libertad en soltar? La promesa de una vida más equilibrada y serena está a tu alcance, esperando ser descubierta con cada acto de aceptación y liberación. Si este contenido te hizo reflexionar y creer en nuevas posibilidades, deja un like y ayuda a difundir este mensaje a quienes necesitan escucharlo. Hábito 10. La reflexión diaria como arma secreta. ¿Revisas tus días o simplemente pasas página? En la vorágine de la vida cotidiana, es fácil dejar que los días pasen sin detenernos a evaluar nuestras acciones y pensamientos. Sin embargo, el estoicismo nos ofrece una herramienta poderosa y transformadora: la reflexión diaria. Este hábito, aunque sencillo, puede revelar patrones, fortalecer virtudes y corregir errores, actuando como una verdadera arma secreta para el crecimiento personal. La práctica de la reflexión diaria tiene profundas raíces en la filosofía estoica. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, dedicaba tiempo cada noche para revisar su día, evaluando sus acciones y pensamientos. Esta autoevaluación constante le permitía aprender de sus experiencias, ajustar su comportamiento y mantener su vida alineada con sus principios. Al igual que un jardinero que cuida su jardín, eliminando las malas hierbas y nutriendo las plantas, la reflexión diaria nos ayuda a cultivar una vida más plena y consciente. Una de las principales promesas de la reflexión diaria es la capacidad de identificar patrones en nuestro comportamiento. Al revisar nuestras acciones y decisiones del día, podemos detectar hábitos recurrentes, tanto positivos como negativos. Esta conciencia nos permite reforzar los comportamientos que nos acercan a nuestros objetivos y corregir aquellos que nos alejan de ellos.
¿Alguna vez te has preguntado por qué repites ciertos errores? La reflexión diaria puede ofrecer respuestas y soluciones concretas. Además, este hábito fortalece nuestras virtudes. Al reflexionar sobre nuestras acciones a la luz de principios estoicos como la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza, podemos evaluar si estamos viviendo de acuerdo con nuestros valores. Esta autoevaluación nos permite ajustar nuestro comportamiento y reforzar nuestras virtudes. Por ejemplo, si en un día te das cuenta de que actuaste con impaciencia, puedes proponerte ser más paciente y comprender mejor en futuras situaciones. Otra promesa de la reflexión diaria es la corrección de errores. Reconocer nuestros fallos y aprender de ellos es fundamental para el crecimiento personal. En lugar de juzgarnos duramente, la reflexión nos permite abordar nuestros errores con una actitud constructiva y proactiva. Marco Aurelio aconsejaba ser indulgente con uno mismo y usar los errores como oportunidades de aprendizaje y mejora. La reflexión diaria también fomenta una mayor conciencia de nuestras emociones. Al revisar cómo nos sentimos y reaccionamos ante diferentes situaciones, podemos identificar desencadenantes emocionales y aprender a gestionarlos mejor. Esta práctica nos ayuda a desarrollar una mayor inteligencia emocional, lo que mejora nuestras relaciones y nuestra capacidad para enfrentar desafíos. Para incorporar la reflexión diaria en tu vida, dedica unos minutos cada noche antes de dormir para revisar tu día. Puedes hacerte preguntas como ¿qué hice bien hoy? ¿En qué áreas puedo mejorar? ¿Actué de acuerdo con mis valores? Anotar tus pensamientos en un diario puede ser una herramienta útil para este proceso. La escritura no solo ayuda a clarificar tus ideas, sino que también crea un registro de tu progreso y crecimiento personal. La reflexión diaria es una práctica estoica poderosa que puede transformar tu vida. Al revisar tus días y evaluar tus acciones, puedes revelar patrones, fortalecer virtudes y corregir errores. ¿Estás listo para adoptar este hábito y descubrir su impacto en tu vida? La promesa de una vida más consciente, equilibrada y alineada con tus valores está a tu alcance, esperando ser descubierta con cada noche de reflexión. Hábito 11. No te dejes seducir por la ostentación. ¿Te obsesiona impresionar a los demás? En una sociedad cada vez más obsesionada con la imagen y las apariencias, es fácil caer en la trampa de la ostentación. Sin embargo, los estoicos nos enseñan una lección valiosa. La auténtica satisfacción y felicidad no provienen de la aprobación externa, sino de vivir de acuerdo con nuestros valores y principios internos. Valoraban la autenticidad por encima de la apariencia y aprender a vivir para nosotros mismos y no para los ojos ajenos puede ser una de las transformaciones más liberadoras y gratificantes. Los grandes filósofos estoicos, como Séneca y Epicteto, nos recordaban constantemente la importancia de la simplicidad y la autenticidad. Séneca en particular escribía sobre la frivolidad de la riqueza y la fama, advirtiendo que estas cosas no traen verdadera felicidad. Argumentaba que, al centrarnos en impresionar a los demás, perdemos de vista lo que realmente importa, la paz interior y la virtud. Pensemos por un momento, ¿cuántas veces has tomado decisiones basadas en lo que otros pensarán? Tal vez has comprado ropa de diseñador, no porque te guste, sino para encajar en un determinado círculo social. O quizás has ocultado tus verdaderas opiniones para evitar el juicio de los demás. Este tipo de comportamientos no solo nos alejan de nuestra verdadera esencia, sino que también nos esclavizan a las expectativas ajenas. La promesa de vivir de acuerdo con los principios estoicos es una mayor libertad y autenticidad. Al rechazar la ostentación y centrarnos en lo que realmente valoramos, podemos experimentar una satisfacción más profunda y duradera.
Este enfoque nos libera de la constante búsqueda de aprobación y nos permite vivir con mayor integridad y tranquilidad. Para aplicar este principio en la vida diaria, los estoicos nos ofrecen varias herramientas. Una de ellas es la reflexión sobre la suficiencia y la autocomplacencia. Epicteto enseñaba que debemos centrarnos en lo que realmente necesitamos para vivir bien y en cómo nuestras acciones se alinean con nuestras convicciones internas. Esto no significa renunciar a todas las comodidades, sino ser conscientes de que nuestra felicidad no depende de ellas. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, también reflexionaba sobre la fugacidad de la fama y la riqueza. Nos invita a considerar la brevedad de la vida y la importancia de vivir de acuerdo con nuestra naturaleza. Al recordar que nuestras vidas son finitas, podemos valorar lo que realmente importa y dejar de lado la preocupación por las opiniones de los demás. Una práctica útil es el ejercicio de la autoaceptación y la autenticidad. Esto implica ser honestos con nosotros mismos sobre nuestras verdaderas motivaciones y deseos. Pregúntate, ¿estoy haciendo esto por mí o para impresionar a otros? ¿Este comportamiento refleja mis valores o los de otra persona? Al responder estas preguntas con sinceridad, podemos alinear nuestras acciones con nuestros principios y vivir de manera más auténtica. La recompensa de este enfoque es una vida más plena y satisfactoria. Al centrarte en lo que realmente valoras, desarrollas una mayor autoestima y confianza en ti mismo. Dejas de ser una marioneta de las expectativas ajenas y te conviertes en el autor de tu propia historia. Este cambio no solo mejora tu bienestar emocional, sino que también fortalece tus relaciones, ya que te conectas con los demás desde un lugar de autenticidad y sinceridad. No dejarte seducir por la ostentación y vivir para ti mismo es un hábito estoico transformador. Al valorar la autenticidad por encima de la apariencia, podemos liberarnos de la trampa de la aprobación externa y encontrar una mayor paz y satisfacción interna. ¿Estás listo para adoptar esta enseñanza estoica y descubrir la libertad que proviene de vivir de acuerdo con tus valores? La promesa de una vida más auténtica y equilibrada está a tu alcance, esperando ser descubierta con cada acto de autoaceptación y sinceridad. Hábito 12. Convierte los obstáculos en oportunidades. ¿Qué haces cuando algo no sale como esperabas? La vida está llena de situaciones inesperadas y desafíos que pueden desanimarnos. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a ver cada problema como una oportunidad de mejora, un cambio de perspectiva que puede transformar radicalmente nuestra manera de enfrentar las adversidades. El estoicismo, una filosofía practicada por figuras históricas como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, promueve la idea de que no podemos controlar los eventos externos, pero sí podemos controlar nuestra reacción a ellos. Esta enseñanza fundamental nos invita a cambiar nuestra perspectiva y a ver los obstáculos no como impedimentos, sino como oportunidades para crecer y fortalecer nuestro carácter. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexiona sobre la naturaleza de los obstáculos y su potencial para el desarrollo personal. Nos recuerda que las dificultades no son más que oportunidades disfrazadas. El impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta mentalidad puede parecer desafiante al principio, pero adoptar esta perspectiva puede revolucionar nuestra forma de enfrentar los problemas. Imagina que enfrentas un revés en tu carrera, como perder un trabajo. En lugar de verlo como un desastre, el enfoque estoico te anima a verlo como una oportunidad para reevaluar tus habilidades, explorar nuevas áreas de interés y encontrar un camino que quizás sea más adecuado y satisfactorio para ti.
Este cambio de perspectiva transforma un obstáculo en una puerta abierta a nuevas posibilidades. Para poner en práctica este principio, es útil comenzar con la reflexión y la autoconciencia. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo crecer a partir de este desafío? Esta autoinvestigación te ayuda a identificar las lecciones ocultas en cada dificultad. La reflexión no solo te permite ver el aspecto positivo de los problemas, sino que también fortalece tu resiliencia y capacidad para adaptarte a nuevas circunstancias. Además, el estoicismo nos insta a aceptar las dificultades como parte natural de la vida. Séneca argumentaba que las adversidades son inevitables, pero nuestras reacciones a ellas son una elección. Esta aceptación nos libera de la frustración y nos prepara mentalmente para enfrentar los desafíos con una actitud proactiva y positiva. Al abrazar la impermanencia y la incertidumbre, desarrollamos una mayor flexibilidad y serenidad. La clave para convertir los obstáculos en oportunidades radica en la práctica continua de la gratitud y la mentalidad de crecimiento. Ser agradecido por las oportunidades de aprendizaje que presentan los desafíos nos permite mantener una actitud positiva y abierta. En lugar de lamentarnos por lo que no podemos cambiar, nos centramos en lo que podemos mejorar y en cómo podemos avanzar. Un ejemplo concreto de cómo transformar un obstáculo en una oportunidad es el proceso de afrontar una crítica constructiva. En lugar de sentirnos heridos o a la defensiva, podemos ver la crítica como una valiosa fuente de información para nuestro desarrollo personal y profesional. Al escuchar y reflexionar sobre la retroalimentación, identificamos áreas de mejora y nos esforzamos por crecer. El estoicismo nos enseña que los obstáculos son simplemente oportunidades disfrazadas. Al cambiar nuestra perspectiva y adoptar una mentalidad de crecimiento, podemos enfrentar los desafíos con confianza y resiliencia. ¿Estás listo para adoptar esta poderosa enseñanza estoica y transformar tus desafíos en oportunidades de mejora? La promesa de una vida más rica y significativa está a tu alcance, esperando ser descubierta con cada obstáculo que enfrentas y superas. Hábito 13. Recuerda que eres parte de algo más grande. ¿A veces sientes que todo depende de ti? En un mundo que a menudo parece exigirte constantemente, puede ser abrumador sentir que llevas el peso del mundo sobre tus hombros. Sin embargo, los estoicos nos ofrecen una perspectiva profundamente liberadora y consoladora. Recordar que somos parte de algo más grande. Este hábito no solo nos ayuda a encontrar propósito, sino que también nos proporciona un equilibrio fundamental en nuestras vidas. Los filósofos estoicos como Marco Aurelio y Epicteto enseñaban que cada individuo forma parte de un todo mayor, un vasto cosmos interconectado donde cada cosa tiene su lugar y propósito. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexiona sobre la naturaleza de la existencia humana y nuestra conexión con el universo. Para él, entender y aceptar esta conexión era esencial para encontrar paz interior y sentido en la vida. Al recordar que somos parte de algo más grande, nos liberamos de la carga de creer que todo depende de nosotros. Esta perspectiva nos permite soltar el control excesivo y aceptar que hay fuerzas y factores más allá de nuestra influencia. Al igual que una hoja es parte de un árbol y el árbol parte del bosque, nosotros somos parte de la vasta red de la existencia. Este entendimiento no solo reduce el estrés, sino que también nos ayuda a apreciar la belleza y la interdependencia de la vida. La conexión con el universo que promovían los estoicos también nos ayuda a encontrar propósito. Al entender que nuestras acciones y decisiones tienen un impacto más allá de nosotros mismos, ganamos una perspectiva más amplia y significativa sobre nuestra existencia.
Esta perspectiva nos invita a actuar con mayor responsabilidad y consideración, sabiendo que somos parte de un todo mayor. Imagínate enfrentando un desafío personal. En lugar de sentirte aislado y abrumado, reflexiona sobre tu lugar en el universo. Considera cómo tus acciones y decisiones se entrelazan con la vida de los demás y con el mundo en general. Esta reflexión puede darte una sensación de pertenencia y propósito, transformando tu enfoque hacia los problemas y obstáculos. Además, esta filosofía nos ayuda a desarrollar una mayor compasión y empatía. Al reconocer nuestra interconexión con el universo, nos volvemos más conscientes de las necesidades y luchas de los demás. Esta comprensión fomenta un espíritu de cooperación y solidaridad, haciendo que nuestras relaciones sean más profundas y significativas. Para integrar este hábito en tu vida diaria, puedes practicar la reflexión y la meditación sobre la naturaleza y el cosmos. Tómate un tiempo cada día para contemplar el cielo, las estrellas o simplemente la naturaleza que te rodea. Pregúntate, ¿cómo encajo yo en este vasto universo? ¿Cuál es mi papel en este todo mayor? Estas preguntas te ayudarán a desarrollar una mayor conciencia y aprecio por tu lugar en el mundo. También puedes cultivar este hábito al recordar la impermanencia y la interdependencia de todas las cosas. Al aceptar que la vida es un ciclo continuo de cambio y conexión, puedes encontrar una mayor paz y equilibrio en tu vida cotidiana. La práctica de la gratitud por tu papel en este vasto cosmos también puede reforzar este entendimiento, ayudándote a mantener una perspectiva positiva y significativa. Recordar que eres parte de algo más grande es un hábito estoico que puede transformar tu vida. Al aceptar nuestra conexión con el universo, encontramos propósito y equilibrio, liberándonos de la presión de sentir que todo depende de nosotros. ¿Estás listo para adoptar esta perspectiva liberadora y descubrir el poder de la conexión universal? La promesa de una vida más plena y equilibrada está a tu alcance, esperando ser descubierta con cada reflexión y acción consciente. Y si llegaste hasta aquí, comenta, llegué hasta aquí. Y así concluimos nuestro viaje a través de los 13 hábitos estoicos que todo el mundo necesitará en 2025. Estos principios milenarios, aunque forjados en tiempos antiguos, ofrecen una sabiduría que sigue siendo increíblemente relevante y práctica en nuestra vida moderna. Hemos explorado cómo dominar nuestras emociones, el poder del silencio, agradecer incluso en las dificultades, practicar la incomodidad, controlar lo que podemos y soltar lo que no, usar la virtud como brújula, enfrentar nuestros miedos con valentía racional, encontrar libertad en la disciplina, aceptar la impermanencia, reflexionar diariamente, evitar la ostentación, convertir obstáculos en oportunidades y recordar que somos parte de algo más grande. Cada uno de estos hábitos nos invita a vivir con más profundidad, autenticidad y tranquilidad, ayudándonos a navegar los desafíos de 2025 con resiliencia y sabiduría. Recuerda, no se trata solo de aprender estos hábitos, sino de integrarlos en tu vida diaria para realmente experimentar su poder transformador. Gracias por acompañarme en este viaje. Si encontraste valor en estos hábitos estoicos, no olvides suscribirte, darle al me gusta y compartir este video con tus amigos y familiares. ¿Qué hábito estoico piensas adoptar primero en 2025? Déjame tus comentarios abajo, me encantaría saberlo. Recomiendo estos 2 videos en pantalla, llenos de valiosas lecciones. Hasta la próxima.